Hola Mipeltopenos, hoy os enseño Humedal. Es un juego editado en castellano por Maldito Games de 2 a 4 jugadores para más de 10 años y de unos 45-60 minutitos. Es un juego tipo abstracto, aunque nos pegan esta temática de los humedales, de la flora, de cómo hacer el ecosistema. Ahora os explico un poquito más el objetivo y la temática, pero vamos a ver cómo se juega a este Humedal. Como siempre voy a basar la preparación y la explicación de una partida para 2 jugadores, así que, pero bueno, no hay muchas diferencias. Lo primero que vamos a hacer es sacar las cartitas que van a formar la matriz, que son las de letras. A priori vamos a utilizar la cara de las letras blancas, que es un poquito más asequible, un poquito más fácil de hacer los diferentes canales del agua. Y después en siguientes partidas vamos a poder darles la vuelta por el lado de las letras negras. En ese caso también giraremos las losetas que tienen para que coincidan con el color de las letras. Y ya cuando seamos súper expertos en este juego, en lugar de hacer una cuadrícula de 2×2, vamos a poder hacer diferentes formas en nuestra cuadrícula, como viene en esta zona de aquí. Vamos a formar una cuadrícula de 2×2, vuelvo a repetir, con las letras blancas hacia arriba, y todos los jugadores organizarán su propio tablerito de la misma forma que aparece en las cartitas. Vamos a colocar las gotitas de agua en todos los sitios donde están indicados en este mapita. Vamos a darle a cada jugador un tablero de almacenaje, donde además vamos a tener un resumen de la ronda para que no se nos olviden los pasos. Vamos a coger todas las cartas de humedal, que son estas de aquí, y en este caso, como somos 2 jugadores, vamos a eliminar todas las cartas que tengan este simbolito, que son 12 cartas en total, y lo llevaremos a la caja. Todas las demás se barajan y se forman un mazo y tendremos un despliegue de 3 cartas en el caso de 2 jugadores. También barajaremos las cartas de plantas y eliminaremos 2 de ellas en la partida, así que estas 2 no se van a jugar. Formaremos una reserva con los diferentes tipos de plantitas que nos podemos encontrar y serán el algodón, el junco, el musgo y el brezo. Por último, elegiremos a un jugador inicial y le otorgaremos el marcador de seta y estamos listos para aprender a jugar. En Humedal lo que vamos a tener que hacer es gestionar el frágil y fascinante ecosistema y las criaturas que conviven en él. El éxito va a residir en conectar todos los cauces de agua y distribuir las plantas para lograr que el humedal prospere. Tener un hábitat diverso y tener parejas de animales va a hacer que nuestro ecosistema sea el mejor. Vamos a ver cómo se juega. Una partida de Humedal tiene 12 rondas y las rondas están determinadas por las cartas que tiene este macito. Cada ronda va a tener 3 fases, 2 de ellas son fases generales para todos los jugadores y una de ellas la vamos a ir realizando por turnos. La primera fase es la de revelar cartas, la segunda es la fase de acciones y la tercera es la fase de mantenimiento. Al final de la ronda número 12 terminará la partida, así que andaos con ojo que la partida se hace cortita. Primera fase, revelar cartas. Vamos a robar la primera carta del mazo de plantas y la colocaremos visible para todos los jugadores. Estas cartas van a poder tener diferentes tipos de plantas, generalmente siempre van a tener 2, pero hay alguna carta que en lugar de tener 2 va a tener 4 plantas, como es este caso de aquí. Ahora os explicaré la diferencia que hay entre ellas. Como digo, revelaremos la primera carta de este mazo y también vamos a formar el despliegue revelando cartas de humedal. En este caso ya lo he hecho en la preparación, pero en esta fase vamos a revelar 3 cartas. Número de jugadores más 1. Después pasaremos a la fase 2, que es la fase de acciones. El jugador que tenga el marcador de seta comenzará la fase y después iremos haciendo turno a turno el resto de jugadores. Neni, ¿en serio? Después pasaremos a la fase 2, que es la fase de acciones. El jugador que tenga el marcador de seta va a comenzar la fase realizando su turno. Después continuamos en el sentido horario hasta que todos los jugadores hayan jugado su turno. En nuestro turno vamos a realizar 3 acciones. Lo primero que haremos será coger una carta de humedal del despliegue de forma obligatoria. Una de estas cartas tiene que venir a nuestra reserva. En esta zona inferior de nuestro tablerito tenemos 2 huecos, así que simplemente lo giraremos y lo colocaremos de esta forma. Después podremos colocar fichas de planta en nuestro humedal. Esta colocación es opcional. Para colocar fichas de planta en nuestro humedal tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Lo primero es dónde lo voy a colocar y lo segundo es qué tipo de planta voy a coger.
solo puedo coger un tipo de planta y voy a coger tantas como el sitio donde lo quiera colocar. Va a depender de los puntitos que tenga el sitio, el espacio o la sección donde quiera colocar esas plantas. Por ejemplo, en este caso, imaginaos que quiero colocar plantas en esta sección y voy a poder coger 2 plantas de o bien el musgo o bien el brezo. Así que, por ejemplo, podría coger 2 de musgo y colocarlo en este hueco. Si en algún momento tengo que coger más hierbas o más plantas que las que me caben en el hueco donde estoy colocando, tendré que dejarlas en esta posición de aquí. Todo lo que vaya a este circulito de aquí nos quitará puntos al final de la partida. Pero en este caso no hay ningún problema y cabe todo lo que queremos colocar. Por tanto, si vamos a colocar aquí, cogeremos solo una planta. Si vamos a colocar en este tipo de secciones, cogeremos 2. Si vamos a colocar aquí, cogeremos 3. Hay una acción especial que es esta de aquí, que nos permite coger una ficha de planta a nuestra elección para esta sección de suelo. Solo una, pero podremos elegir lo que queremos coger. Si tuviéramos cartas de este estilo, vamos a poder coger lo que necesitemos del tipo de planta que necesitemos. Una vez que hemos hecho o no la acción B, la de colocar fichas de planta en nuestro humedal, que recuerdo que era opcional, vamos a pasar a la acción C, que será colocar cartas de humedal en nuestro humedal, es decir, de las que tengamos aquí abajo. Esta acción también es opcional, solo será obligatoria si aquí ya tengo 2 cartas, hemos cogido una más y no tengo dónde colocarla. En ese momento sí que tendremos que colocarlo de forma obligatoria. Para colocar una carta de humedal en el humedal tenemos que tener en una sección de terreno las plantas que nos indica. Ahora mismo no cumpliríamos nada, pero por ejemplo si hubiésemos cogido una de estas plantas podríamos colocar esta carta de humedal en esta posición. ¿Por qué? Porque al menos tenemos lo que nos indica, que es una planta de este estilo y una de este estilo. Para colocar una planta simplemente retiraré de esa sección lo que tenga en este momento. Puedo hacer una pequeña reserva temporal hasta que termine mi acción. Ahora colocaré de la forma que yo quiera, podemos rotar 180 grados, la carta en la posición que hemos decidido. Pues en este caso, por ejemplo, podría colocarla así. No es obligatorio que los canales continúen, pero sí que es bastante recomendable, puesto que luego nos dará puntuación al final de la partida. Y después tenemos que ver qué tipo de simbología tenemos en las plantas. Podemos tener 3 tipos de símbolos. En este de aquí, donde la planta está tachada, quiere decir que esa planta está marchita. Por tanto, la planta que hemos utilizado para poner esa carta ahí simplemente se va a ir a la reserva. Luego podríamos tener plantas, como es este caso, que tiene una raíz dentro. Eso quiere decir que la planta ha enraizado y la planta se va a colocar en esta carta y ya no se va a mover. Y por último tenemos este tipo de símbolo. Vemos la planta pero no tiene nada en el interior. Así que esta planta, aunque la necesite para construir esta carta, va a fluir y va a ir por los canales hasta huecos adyacentes. Va a poder ir hasta aquí y enraizarse en este tipo de plantas que son fijas en algunos tipos de tablero, o puede seguir fluyendo y llegar hasta otro sector, ya sea por esta zona de aquí, ya sea por esta zona de aquí. Así que nos sirve para transportar un poco los materiales que necesito para próximos turnos. Tened cuidado porque ahora tenemos mucho sitio, pero según avance la partida va a ser un poco más complicado que estas plantas vayan fluyendo y no terminen en esta zona de aquí, que recuerdo que nos harán perder puntos. Como digo, y como un pequeño resumen, en esta segunda fase, que será la fase de acciones, tenemos 3 acciones que realizar. La primera, que es obligatoria, será coger una carta de humedal del despliegue. La segunda será colocar fichas de planta en nuestro humedal, teniendo en cuenta las plantas que están visibles y el sector donde quiero colocar la planta. Y esta acción también es opcional. Y por último, podremos colocar cartas de humedal en nuestro humedal, de las que tengamos en nuestra propia reserva. Esta acción también es opcional. Una vez que hemos acabado nuestro turno, pasará esta fase de acciones al siguiente jugador, que volverá a hacer las 3 acciones. Y la fase completa de acciones terminará una vez que todos los jugadores hayamos realizado nuestro turno, y entonces pasaremos a la última fase. En esta fase de acciones, antes de pasar a la fase de mantenimiento, hay una variante que podemos realizar si se diese el caso. Y es que, por ejemplo, si tuviéramos los 2 huecos completos de cartas
y tuviéramos que obligarnos a colocar alguna carta, pero no pudiéramos cumplir el objetivo, es decir, no tuviésemos ningún hueco preparado para, para recibir esa carta, porque no tengamos las plantas preparadas, podríamos siempre colocarla por su forma inversa. Lo que pasa es que al colocarla, la planta que utilizamos, o sea, una de las plantas que hubiese en ese sector, en lugar de fluir, se iría a esta zona de aquí, o mejor dicho, a esta zona de aquí, esto sería su recordatorio, y nos daría puntos negativos al final de la partida. Eso sí, nos daría un cruce bastante interesante para poder avanzar un poquito más en nuestra partida y tener por dónde fluir el resto de plantitas. Hay una última opción y es esto mismo, pero además si no tuviéramos ninguna planta colocada en el tablero. En este caso también podríamos colocar boca abajo una de las cartas y como no tendríamos una planta que viniese a la zona negativa, simplemente cogeríamos cualquier marcador de la reserva y la colocaríamos aquí para que nos quitase puntos al final de la partida. Una cosa más a tener en cuenta en esta fase es que cuando coloquemos una carta en un hueco de humedal, vamos a tener que comprobar la letra donde hemos colocado esta carta. En este caso, por ejemplo, sería la H. Tendríamos que venir aquí al mapa de agua y si el agua sigue disponible, podría cogerla de aquí y llevarlo a nuestra reserva. En este caso, la reserva de agua está por aquí. El ejemplo que os he puesto antes, esta cartita de aquí, está en el hueco I, pues si nadie anteriormente ha rellenado ese hueco, el agua estará disponible y lo podré traer a mi reserva. ¿Para qué voy a necesitar el agua? Pues bueno, lo primero de todo, para puntuar. Al final de la partida, las fichas de agua que nos queden nos darán un punto por cada una de las fichas. Pero además, durante la partida podríamos gastarlas. ¿Para qué voy a querer gastar fichas? Pues por cada ficha que gaste y devuelva a la reserva, no a su sitio, sino simplemente se elimina, lo que vamos a poder hacer es mover una ficha de planta de un sitio a otro. Así de fácil. Si tenemos una planta por aquí y resulta que la necesito por aquí porque ya tenía algo preparado y necesito tener estas dos plantas juntas y no tengo opción de conseguirla, pues simplemente puedo gastar una de agua para mover una plantita de sitio. Por cada ficha de agua que gaste voy a poder mover una planta. Da igual, es independiente que estén o no conectadas por canales. Voy a poder moverlo por todo el tablero. Por último, pasaríamos a la fase de mantenimiento. En la fase de mantenimiento, después de la fase de acciones, vamos a descartar la última carta de humedal que quede boca arriba. Yo habré cogido una, el otro jugador habrá cogido la otra y la tercera que queda entre medias pasará a formar el mazo de descartes. Además, el jugador que tiene la seta lo pasará al jugador de su izquierda y comenzará la ronda el siguiente jugador. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Primera fase de revelar cartas, así que sacaremos 3 cartas de humedal para que estén disponibles. Después pasaríamos a la fase de acciones comenzando el otro jugador y después volveríamos otra vez a la fase de mantenimiento. Esto va a ser así hasta que se hayan jugado las 12 cartas que hay en el mazo de plantas. En ese momento tendremos nuestro humedal prácticamente lleno y terminaremos la partida de inmediato. Como digo, la partida finaliza tras la ronda número 12 y pasaremos a la puntuación final. Para ello, cogeremos el bloc de puntuaciones y veremos todo lo que va a puntuar. Lo primero, puntuaremos un punto por cada ficha de planta que haya en nuestro humedal, ya sea en cartas de humedal o en las losetas ya propiamente impresas que tengan las raíces. Así que en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntitos. Después veremos la biodiversidad que hay en nuestro humedal. Vamos a ganar puntos según la cantidad de animales distintos que tengamos. Hay 6 tipos de animales. En nuestro caso tenemos 1, 2, 3 y 4 tipos de animales. 4 tipos de animales son 5 puntos. Además, también tendremos puntos por parejas. Por cada pareja de animales del mismo tipo que hay en nuestro humedal, ganaremos 2 puntos. Así que 1, 2, 3 y 4. Por 2, 8 puntitos. Siguiente puntuación. Tendremos unos animalitos que se llaman zapateros. En este caso, mi humedal tiene muy poquito, solo tiene 1. Pero no vamos a puntuar por nuestro humedal en sí, sino que vamos a ver la cantidad de zapateros que
que tenemos con respecto a otros jugadores. El primer jugador obtendrá 7 puntos, el segundo 3, el tercero 1 punto. Pero en el caso de una partida de 2 jugadores no habrá un tercer puesto. Después miraremos el cauce de agua que haya más largo, otorgando 1 punto por cada sección conectada. En este caso, por ejemplo, pues vamos a venir por aquí, será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cartitas que unen todo este cauce. Así que 10 puntitos. Además, como os he dicho, si nos han quedado alguna ficha de agua en esta reserva, nos dará 1 punto cada una de ellas, en este caso 2, y por último perderemos 1 punto por cada ficha de planta en nuestro tablero de almacenaje. Sumaremos todos los puntos y el jugador que más puntos tenga será el vencedor. Pues esto ha sido Humedal, ya veis que es un juego bastante sencillo, es un juego abstracto. Las partidas no llegarán a la hora, si acaso en una partida de 4 jugadores donde haya un poquito más de entreturno, pero a 2 jugadores se hace una partida bastante amena y bastante rapidita y la interacción justa a la hora, sobre todo de ir a coger cartas. Si me interesa una carta de Humedal, alguna concreta por lo que sea, porque me venga bien por el tipo de carta o de ficha que tenga en mi Humedal puesto, por una pareja de animales o algo así, pero bueno, la interacción justita. Si os gusta bien y si no os gusta pues tampoco estorba nada. Y ya está, esta es la novedad más reciente, una de las novedades más recientes de Maldito Games, así que esperamos vuestros comentarios si os mola este tipo de juegos, si os ha gustado Humedal o si incluso habéis probado ya este juego en alguna feria, en algún sitio o os habéis hecho con él probablemente o lo vais a hacer. Así que esperamos vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopía. Hasta luego. Gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día. Si tú también quieres hacerlo, apóyanos en nuestra página de Tipeee. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.